profesor Braulio Rojas, a mi amigo José Miguel, que también hace clase acá en la universidad. Para mí es muy satisfactorio como profesor que trabaja en un colegio de Santiago entre la población Santa Julia y La Hormiga, que en estos momentos, a propósito del paro que está convocado para mañana entre profesor y estudiantes, deben estar sitiadas. Eso ocurre permanentemente en este tipo de ocasiones y que se haya pensado que desde la pedagogía crítica, que es desde donde yo me instalo, se pueden establecer algunos diálogos, encuentros y desencuentros con el pensamiento de Michel Foucault. Digo desde la pedagogía crítica, que es desde yo me instalo, porque precisamente la pedagogía crítica tiene otras fuentes, pero no por eso deja de vincularse al pensamiento de Michel Foucault. Y digo también esto porque la educación en estos momentos está en el tapete. Hay agencias de la calidad, superintendencias, fin a la selección, al copago, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que digamos que hay algunas cosas al respecto que se pueden decir. Lo que voy a hacer fundamentalmente es caracterizar un momento de crisis. Hoy día escuchamos hablar muchas veces del tema de la crisis de la educación. Lo voy a caracterizar en términos globales. Luego voy a decir algunas cosas del pensamiento de Michel Foucault que me interesa, no de manera erudita, sino más bien como pretexto para lo que viene a continuación, que es llevarlo a la escuela. Quiero partir con un poema que lo escribió un estudiante de un liceo de Santiago de cuarto año medio y se llama Clases. Dice lo siguiente: por favor, quédense callados o los anoto. ¿Por qué no hace sus tareas? A ese grupito de allá los voy a separar. A las personas que sorprenda tirando papeles lo anoto. Abran su libro en la página 65. Buenos días, jóvenes. Saquen un lápiz y una hoja. Dejen limpia la sala. No se asomen por la ventana. Bajen al primer piso. Salgan en orden del colegio. Respeten la fila. Su carnet escolar. Permiso. No caben más. Dejen el asiento a los mayores. Pasan todo el día sentados y se cansan. En mis tiempos no se veía esto. Apaga luego esa luz. ¡Ey! Despierta, que vas a llegar tarde. Bueno, este es un estudiante que se llama Álvaro Galvez y que estudia en el colegio donde yo trabajo. Esta poesía de alguna manera nos sitúa en varios de los tópicos de esta presentación. Hoy la educación está en el tapete, como ya lo dije. A mí me llega muy de cerca. Trabajo más de 20 años en la escuela y liceos y otros tanto en la formación de profesores de la Universidad Arcis. Tenemos entonces discursos por doquier, expertos, centros de estudio, técnicos, docentes, estudiantes, reformas, marchas, tomas, etc. Ya nos resulta tremendamente habitual escuchar que estamos en la actualidad viviendo bajo una profunda y absorbente sensación de crisis. Vivimos en crisis. La presencia de esta resalta o subyace explícita o implícitamente el desarrollo de este trabajo. La figura de la crisis no es nueva. La filosofía misma incluso se podría articular bajo este concepto. Recordemos, por ejemplo, las crisis del siglo V a.C. o la del siglo XIV, fin de la época medieval. Momentos de transición. Ahora, entre los años 1880 y 1929 se ha producido una nueva fase del capitalismo, un cambio significativo a nivel planetario, una nueva fase de reordenamiento del sistema dominante. Estamos hablando de una profunda crisis que no corresponde exactamente a un modelo político, sino más bien a un nuevo modo de industrialización ligado al armamentismo, la producción de infraestructura y maquinaria pesada, cambios en las formas de trabajo y con ello nuevas formas de dominación del cuerpo y la subjetividad. Claramente ya no estamos en la época del trabajo taylorista, con su segmentación de la cadena productiva
en una serie de operaciones elementales y abstractas, cada una a cargo de un trabajador, ni tampoco fordista, que aumentó esta segmentación llevándola al extremo, en el que incluso es una correa transmisora la que regula los tiempos de cada trabajador. Muchos recordarán la película Tiempos Modernos de Chaplin. Hoy todo ello ha sido sutilmente perfeccionado y vivimos un momento que se suele llamar, bueno, hay varios nombres, pero yo pensé en dos, de capitalismo avanzado o postfordista, en donde impera un trabajo altamente tecnológico y una enorme intensidad en la vida cotidiana. De alguna manera es la subjetividad la que está en juego. Aparecen nuevas formas de disciplinamiento, una realidad en la que tenemos que entrar en el poco espacio que queda en el metro para luego intentar equilibrarse o manejar un auto atento al semáforo, hablando por celular, con cuidado con el peatón y el otro automóvil que se aproxima, concentrado en la conversación del que nos acompaña. Todo ello requiere de un profundo desarrollo de la motricidad fina, a la que tenemos que recurrir a cada instante, ya no tanto una motricidad gruesa. Este estilo de vida trae aparejado un nuevo tipo de cansancio neurológico y psicológico. Aparecen por doquier los gimnasios, el yoga, la gimnasia entretenida, en cada esquina una farmacia o una botillería. Estamos frente a un trabajador altamente tecnológico que permite una enorme productividad, pero que no se puede permitir fallos laborales, ya que si así ocurriera, existen involucradas grandes pérdidas. Es un tipo de trabajo que requiere mucha concentración, pero que paradójicamente no se puede permitir el estrés. Estamos frente a un trabajador que ya no es una pieza de la máquina, como ocurría en épocas anteriores. Ahora tiene que comprometerse en cuerpo y alma para poder realizar las labores que se le solicitan. En la actualidad, la empresa debe atender a las necesidades subjetivas del empleado. Entonces desarrollan políticas del personal, adquiere mucha importancia el encargado de personal, los cuales buscan fomentar el compromiso subjetivo del trabajador con su medio de producción y con el proyecto de la empresa en general. Todos parte de una gran familia, todos con la camiseta puesta, celebración de cumpleaños, premio al empleado del mes, el día en que se puede traer mascota, los viernes sin corbata, el día en que juntos podemos ver el partido de la selección chilena, un ambiente democrático, consultivo, interactivo, un nuevo espíritu atraviesa cuerpos y almas. En la escuela es el imperio de los orientadores, psicopedagogos, psicólogos, por sobre los profesores. Es la convivencia, los recreos entretenidos, el trabajo en equipo, la jornada escolar completa. En política son los candidatos sin ideas, que no dicen nada, pero simpáticos y llenos de sonrisa. Se sabe que existe un requerimiento permanente del mundo del trabajo al mundo de la escuela. ¿Cuál es el funcionario que se quiere formar? ¿Cómo esto nos afecta a los docentes? ¿Tenemos algo que decir? ¿Cómo puede esto contribuir específicamente en nuestro día a día como profesores? Aunque desde una perspectiva Foucaultiana no se trate propiamente de dar recetas ni recomendaciones sobre la práctica educativa, tenemos que reconocer que en un registro ligado a la razón pedagógica, un mirar desde Foucault la educación nos podría ayudar a una comprensión desde otras perspectivas, desde otros gestos, poniendo otro ojo a otros pliegues, alimentando esperanzas, invitando a nuevos sueños y tal vez reorientando nuestras prácticas diarias. Un diagnóstico. Las pruebas de diagnóstico son un recurso ampliamente utilizado por los profesores de todas las escuelas de este país. Ellas sirven para conocer a los estudiantes. De acuerdo a la etimología del término, se entiende por diagnóstico el proceso a través del cual conocemos el estado o situación en que se encuentra algo o alguien, con la finalidad de intervenir si es necesario. Foucault también diagnostica nuestro presente. Cito: usted me preguntaba hace un minuto cómo y en qué había cambiado la filosofía. Pues bien, posiblemente se podría decir lo siguiente: la filosofía desde Hegel a Sartre por lo menos ha sido esencialmente una empresa de totalización. Totalización que, si no se quiere hacer extensiva al mundo y al saber,
sí debe ser admitida en lo que se refiere a la experiencia humana. Yo diría que posiblemente sí existe hoy una actividad filosófica autónoma. Sí puede haber una actividad teórica interior a las matemáticas, la lingüística o la etología o la economía política. Sí existe una filosofía libre de todos esos terrenos. Se la podría definir del modo siguiente: una actividad de diagnóstico, diagnosticar el presente, señalar que nuestro presente es absolutamente diferente de todo lo que no es decir, de nuestro pasado. Tal puede ser la tarea que le ha sido asignada hoy a la filosofía: diagnosticar el presente, si es que la filosofía hoy puede seguir ejerciéndose de manera autónoma. En otra entrevista responde lo siguiente: con la ingenuidad formal de una fábula de niños, le diré que la filosofía lleva mucho tiempo haciéndose estas preguntas. En este mundo en que todo caduca, ¿qué es lo que no pasa? ¿Qué somos nosotros los mortales en relación con lo que no pasa? Creo que en el siglo XIX la filosofía no ha dejado de acercarse a esta pregunta. ¿Qué ocurre hoy? ¿Qué somos nosotros? ¿Que acaso no somos nada más que lo que ocurre? El interrogante de la filosofía se refiere a ese presente, que somos nosotros mismos. Con esto se ha puesto de manifiesto un carácter polémico de la obra del autor. El tema del presente es el que cruza, se podría decir, toda la obra de Foucault, lo articula y lo guía. Por otro lado, el diagnóstico de Foucault nos remite a un terreno médico, ya que normalmente lo que se diagnostica es una enfermedad, una dolencia, pero de ninguna manera es una curación o una sanación. Sin embargo, él vuelve su mirada principalmente a los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX, analizando los diversos saberes, trabaja sobre los distintos discursos, sobre lo que los hombres hemos dicho y cómo nos hemos comprendido a nosotros mismos. Por ejemplo, a propósito de la locura, en Historia de la locura en la época clásica, de las cárceles sin vigilar y castigar, la medicina clínica en el nacimiento de la clínica. Foucault es un autor que nos desconcierta. Michel Foucault es un enigma. Entonces, ¿cómo lidiar con un autor que jamás quiso ser modelo, que nunca tuvo la intención de ser fundador de una discursividad? ¿Cómo aplicar incluso comentar las obras de un autor que recusó permanentemente nociones tales como obra, autor, comentario? ¿Cómo comentar a un autor sin hacer una simple recitación ni decir lo que él no ha dicho? Y más encima, en mi caso, desde la pedagogía. Entonces se debe tener conciencia que si lo que se pretende, entre otras cosas, en este artículo, comentario, diálogo, en que lo nuevo no está en lo que yo he dicho hasta este momento, o más aún en lo que voy a afirmar, sino más bien en el acontecimiento de su retorno. Como dice, bueno, entonces podría apostar a que el hombre se borraría, como en los límites del mar un rostro en la arena, como dice la cita de este coloquio. Dicho esto, aproximémonos un poco más al pensador francés. Por otro lado, tampoco queda claro si Foucault es un filósofo o un historiador. Al respecto nos dice: mis libros, cita de nuevo, mis libros no son tratados de filosofía ni estudios históricos, sino que a lo más fragmentos filosóficos escritos en los talleres de la historia. Diagnosticando el terreno Foucaultiano, en el entendido que desde la pedagogía crítica al menos existen 3 dimensiones del proceso educativo y que el discurso hoy dominante se centra solo en uno. Estos son los procesos de aprendizaje, dejando de lado la cultura escolar y la escuela y la sociedad. Es desde estos dos últimos desde donde quisiera establecer brevemente algunos encuentros y desencuentros con el pensador francés. Dentro de la caja de herramientas que el autor pone a nuestra disposición, se podrían abordar muchos tópicos aquí. Quiero desarrollar el tema de la disciplina y colateralmente otros. Como ya he manifestado, la educación está en crisis. Quizás algunos añoran nostálgicamente un pasado anterior. Todo tiempo pasado fue mejor, dirán, mientras otros vuelcan su mirada en el futuro. Más allá de reformas, desmunicipalizaciones, fin al lucro, la selección, más allá de flexibilizaciones curriculares e incorporación de tecnologías, más allá de actividades lúdicas para los estudiantes, motivaciones, recreos entretenidos, la cultura escolar es un lugar clave
para pensar hasta dónde los cambios, hasta dónde más de lo mismo, hasta dónde es posible algo nuevo bajo el sol. Sin lugar a dudas, el tema de la disciplina es probablemente uno de los más controvertidos en la escuela. Muchas veces hemos escuchado: no dejes que se te suban al piano, tienes que aprender a controlarlos, hay que poner mano dura desde el principio. Más de algún recién egresado de pedagogía se lamentará: nunca pensé que había estudiado para Paco, parezco gendarme, mientras distribuye amenazas a diestra y siniestra, anotaciones en el libro de clase, llamadas de apoderados, suspensión y expulsiones. ¿Qué es lo que se enseña y qué es lo que se aprende a través de las normas de disciplina? ¿Es la disciplina un auxiliar de los procesos de enseñanza-aprendizaje que tienen lugar en la escuela, o es ella misma el contenido de esos procesos? Preguntándonos con el mismo Foucault: ¿disciplina para qué? En Vigilar y Castigar, Foucault analiza la escuela desde una perspectiva que la equipara con la cárcel, el hospital y la fábrica. Todos espacios en apariencia dispares son sometidos a análisis como expresiones de una misma microfísica del poder, en la que el concepto de disciplina ocupa un lugar central. En el libro nos muestra su devenir histórico, sus ámbitos de acción, sus procedimientos e instrumentos. Una operación importante de la disciplina es proceder a la distribución de los individuos en el espacio. Para ello se emplean varias técnicas, una de las cuales consiste en la clausura, esto es, comillas, la especificación de un lugar heterogéneo a todos los demás y cerrado sobre sí mismo, cierro comillas. Una segunda operación procede, según comillas, el principio de la división en zonas. En cada emplazamiento un individuo y a cada individuo su lugar. Los aparatos disciplinarios, nos dirá Foucault, legislan también sobre el empleo del tiempo, estableciendo ritmos, obligando a operaciones determinadas, regulando ciclos de repetición. Si pensamos ahora en la cultura escolar, nos encontramos, por ejemplo, con escuelas desde el punto de vista de la arquitectura, con puertas infranqueables, murallas altas o rejas, paredes feas, largos corredores con sus salas una al lado de otras, un patio central en cada sala, los bancos ordenados en fila. Cada alumno tiene asignado su lugar en la lista, cada alumno tiene asignado su puesto.